Aquí debajo, inmediatamente, en este sondeo, en el sondeo 105, este es el sondeo una vez terminado de excavar, este es el nivel más antiguo con un pavimento romano de época alto imperial, lo estamos viendo al revés. Bueno, justamente debajo del nivel de revuelto empezamos a encontrando esto, un gran plato de cerámica del siglo V. Lo seguimos excavando y aparece un escoplo de hierro y aparece esto que es el canto de un vaso de vidrio. Aquí hemos levantado el plato y se ve el vaso de vidrio y las tibias del muerto. Aquí ya el muerto completo, fíjense que todavía está la impronta del plato, empiezan a aparecer las armaduras del ataúd de madera, aquí un clavo de hierro, un clavo con más detalle. Y aquí incluso la armadura de las cantoneras de hierro que sujetaban el sarcófago de madera, ¿no? En detalle, bueno, aparece aquí. Bueno, pues este plato y todo el muerto lo levantamos, apareció una mañana, lo levantamos antes de irnos a comer porque los sondeos los estábamos realizando fuera del recinto vallado y no podíamos dejar nada goloso allí y nos quedamos hasta tarde a la hora de comer para poder levantar todo el depósito. Lo levantamos. Lo llevamos al laboratorio de la excavación, se quedó allí gente comiendo, es decir, el plato no desapareció de la vista de nadie en ningún momento y a la tarde se empezó a lavar y apareció un grafito en euskera, el Yan Yan Sultan, que se ve muy mal, pero es un grafito en euskera, que en cuanto detectamos el grafito fue a restauración. Quiero decir que aquí tenemos un testimonio y tenemos foto in situ, vamos a ver el plato otra vez. Y ya ven, el nivel de cómo se adhieren las tierras en algunos tipos de cerámica, de manera que es prácticamente imposible en muchos casos ver grafitos in situ. Aquí, sabiendo exactamente cuál es el fragmento, que creo que es este, que recordar, superponiendo dónde está el grafito y eso ya sí que se intuye, pero bueno, saberlo in situ es imposible. Bueno, entonces, yo considero que el tema de los grafitos es obvio que en el debate histórico puede durar años, siglos, hay ciertos temas científicos que sabemos todos que están todavía en debate, ¿no? Entonces eso es una vía. Tenemos un material que tiene, a mi juicio, desde luego tiene todas las garantías estratigráficas, pero esas garantías estratigráficas sinceramente se han intentado, espero que solo se haya intentado echar por tierra mediante lo que es una difamación tanto de nuestro trabajo como de nuestras personas, pero tenemos una vía de solución que yo veo clarísima, que es el tema de las analíticas. Un tema analítico que nosotros llevamos proponiendo desde siempre. Hay muchas de las personas, incluso de la comisión, dicen que hay que hacer analíticas. Hay una plataforma, como ustedes saben, Sosbereia, que ya tiene recogidas 1800 firmas que pide esas analíticas. Y entonces, sin embargo, desde Diputación se han cerrado en banda, nosotros las tenemos solicitadas también a la Judicatura y desde Diputación se cierran en banda a hacerlas. Y es algo que es inconcebible porque es una vía clarísima de solución. Estas analíticas, desde luego, desecharía si se trata o no de falsificaciones y algunas de esas analíticas podrían datar los grafitos. Entonces, bueno, pues eso es en lo que estamos peleando ahora. Y ya les cedo la palabra a Pun, que les hablará más del tema. Entonces,